Buenas prácticas en la planificación de proyectos. Si nosotros vemos esta imagen, ¿qué pensamos o qué nos imaginamos? Básicamente, si nosotros le decimos a él, venga, ¿dónde están las llaves? ¿En el escritorio? ¿En el cajón? ¿En la chaqueta? Él nos diría, ¿qué nos diría esa persona? No importa, el orden de los sumandos no altera el producto. El orden del desorden no altera el producto. No importa. Yo sé dónde está, dentro de mi desorden, yo sé dónde está cada cosa. Es una respuesta típica de cada persona. Pero si yo le diría a esa persona, venga, si hay un terremoto en este momento, ¿dónde están las llaves? ¿Qué haría usted? ¿Salir corriendo y se rema contra la puerta? ¿Encontraría las llaves fácilmente? Las llaves están en el escritorio, en el cajón, en la chaqueta. Entonces, básicamente, nosotros trasladamos el escenario de esta persona a un escenario de una persona que tiene unas actividades diarias, unas tareas diarias. Debe tener una planificación de esas actividades y de esas tareas, ¿sí? Con un horario, y al final del día debe hacer una evaluación del rendimiento de la lista de tareas que sacó en un orden cronológico. Ese orden cronológico pues se puede trasladar también a un escenario de una compañía. Y una compañía, cómo gestiona o cómo realiza sus actividades diarias. Entonces ahí nos trazamos una pregunta, venga, pero ¿cómo lo hace una compañía? Si nosotros trasladamos el mismo escenario de una persona como tareas, las podemos trasladar al escenario de que una compañía, las tareas las puede trasladar a proyectos, porque es un escenario más global, mucho más macro. Entonces esto nos abarca unas metodologías de trabajo para los proyectos, para las organizaciones comprobadas en resultados, una medición de los resultados que se traducen en indicadores o KPIs. ¿Sí? Ahora traslademos todo este escenario de todo lo que estamos hablando en un proyecto, llevémoslo a un proyecto, y el proyecto básicamente que vamos a desarrollar es un proyecto de streaming, ¿sí? Queremos alcanzar a nivel mundial 25 millones de usuarios en streaming. ¿Cómo los vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en un tiempo, esto va a tener un alcance y esto va a tener unos costos. Si nosotros lo englobamos o lo centramos en un cuadrante mágico de una metodología de trabajo como el PMBOK, entonces lo podemos definir en estas etapas, básicamente, ¿sí? Ahora, nuestra metodología o nuestro trabajo lo vamos a desarrollar bajo un escenario que ya realizamos y lo vamos a comparar contra un escenario nuevo. Normalmente puede ser un escenario de los proyectos, ¿sí? Va a tener una comparación de algo que ya se hizo y algo nuevo que se va a desarrollar. Algo nuevo que ya algo que ya se desarrolló y algo nuevo que se va a desarrollar en un ambiente global. Entonces vamos a tener dos escenarios y esos escenarios los vamos a comparar, ¿sí? Pero cronológicamente en el tiempo nosotros vamos a tener una evaluación, una planificación, un inicio y una ejecución de nuestros proyectos, ¿sí? Cronológicamente, eso de una manera más global. Ahora, si lo aterrizamos un poquito más, vamos a tener un inicio que está definido en un acta, y una planificación, ejecución y un cierre de nuestros proyectos. Todo esto lo tenemos que trasladar a una matriz donde vamos a combinar, venga, en la planificación, en la ejecución y en el seguimiento yo necesito unos recursos, voy a tener unos riesgos, voy a tener una comunicación ¿con quién? Con los interesados de nuestro proyecto, y una gestión de las expectativas de esos interesados sobre los proyectos que voy a ejecutar. ¿Vale? Entonces voy a tener un escenario de una realidad virtual de lo que estoy planificando de mi proyecto, ¿ya? Y esa planificación de ese escenario pues lo voy a trasladar a una estimación en tiempos y a unos factores que voy a determinar de lo que yo estimo y lo que en algún momento se pudo haber ejecutado y desarrollado. Entonces lo voy a comparar y voy a tener una segmentación de diferentes factores de acuerdo al proyecto que yo estoy desarrollando. Ahora, cuando comience a desarrollar mis proyectos, pues voy a tener unas metas y unos logros y unas expectativas que son las que voy a comparar. Las metas versus los logros. Al final de todo el escenario, alcanzamos 20 millones de usuarios, ¿sí? De una meta de 25 millones de usuarios, entonces con la planificación y con toda la gestión que se hizo del proyecto, se lograron 20 millones de usuarios de streaming a nivel global. Entonces, esa es la comparación final que realizamos del proyecto. Entonces, pues básicamente podemos medir y decir qué tan eficiente o si logramos alcanzar las metas esperadas de las expectativas de los interesados del proyecto.